Hola, aquí estoy de vuelta porque me quedé con el capítulo 15 y 16 y quiero cerrar ya la primera carta a los Corintios, así luego en la siguiente clase tomamos la segunda carta. Es cortito porque se enfatizan algunos temas, por ejemplo, en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Allí trata el tema de la resurrección del cuerpo. De nuestra resurrección es algo que ya tratamos en Tesalonicenses, pero establece la seguridad de la resurrección de nuestro cuerpo debido a que Cristo resucitó. Esa es la garantía, la certidumbre de nuestra resurrección, es porque Cristo resucitó. De aquí que Pablo comienza en el capítulo 15 a hablar de lo que él predicó. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme las Escrituras, etcétera, etcétera, etcétera. Más abajo, y en el 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. La base de la resurrección nuestra, o la seguridad, la garantía de nuestra resurrección, es que Cristo resucitó, ¿no? Esta es una verdad importante del Evangelio, y Pablo dice, yo les he predicado lo que recibí del Señor, que Cristo murió y que resucitó, y esta es la seguridad que también nosotros vamos a resucitar. En los versículos 23 y 24, ustedes tienen ahí el bosquejo en el capítulo 15, dice el orden en la resurrección. Entonces ahí se explica, y ahí usted puede escribir ahí, primero Cristo resucitó y luego los que son de Cristo resucitarán, o sea, nosotros. Esperaremos la resurrección si el Señor no viene antes y nos arrebata con vida. Los que hayan muerto resucitarán. Primero Cristo y luego los que pertenecen a Cristo. Bien, este es un punto que lo tiene ahí desarrollado entre los versículos 1 al 34. Después pasamos al puntito 3, la naturaleza del cuerpo resucitado, que se encuentra entre los versículos 35 al 37, que puede poner allí lo siguiente: se siembra en corrupción, pero resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, pero resucita en gloria. Se siembra en debilidad, pero resucita en poder. Se siembra un cuerpo animal, pero resucita un cuerpo espiritual. Acá tiene, digamos, estas respuestas en los versículos 35 al 57, y ahí puede llenar con esta síntesis ese espacio libre que tiene en el punto 3. Punto 4. El resultado práctico motivado por esta doctrina de la resurrección. Versículo 58. Estar firmes, permanecer firme en lo que hemos creído. ¿En qué hemos creído? ¿Se acuerda que en otra carta Pablo habla de la vestimenta del soldado, las sandalias del Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Son las verdades fundamentales, son las bases fundamentales de lo que hemos creído, que Cristo vino al mundo, murió, resucitó, ascendió al cielo y regresará. Firmes, estar firme en lo que hemos recibido. Ser constantes, permanecer en lo que hemos recibido, en las verdades concernientes a Cristo. Y en tercer lugar, creciendo en la obra, o sea, la obra en el servicio, en el servicio cristiano, en llevar el Evangelio, en acompañar a los débiles, etcétera, etcétera,
crecimiento, ir creciendo en el servicio. Entonces, estos son resultados de la resurrección, porque Cristo vive, porque Cristo ha resucitado. Nosotros entonces tenemos una vida de servicio vigorosa y fortalecida por el Señor. ¿Recuerdan ustedes a los apóstoles después de la muerte, cuando el Señor murió? Estaban desanimados, las multitudes se dispersaron, parece que todo había terminado, pero cuando llega la noticia de que Cristo había resucitado y comienza a aparecer y estar con los discípulos, se agruparon nuevamente, se animaron y a partir de este momento inician una etapa de obediencia, de servicio, y después de Pentecostés comienzan a servir al Señor con todo y llevarán el Evangelio a todos los rincones de aquel entonces. La resurrección de Cristo garantiza todo lo que Él dijo: estaré con ustedes todos los días hasta el fin. La resurrección de Cristo garantiza lo que Él dijo: voy a preparar lugar para ustedes, ¿no? y los traeré a mí. La resurrección de Cristo garantiza todo lo que el Señor nos ha prometido. Y por eso tenemos que estar firmes. ¿En dónde? En el Evangelio, en las verdades del Evangelio. Por eso anteriormente decíamos, cuando un maestro habla, enseña, predica o hace una exposición donde no está Cristo, pues este maestro hay que echarlo afuera. Porque Cristo debe estar en toda enseñanza, exposición o servicio cristiano, porque todo lo que recibimos, lo recibimos a partir de la obra de Cristo. Tenga presente esto. Bien, y ahora ya entramos en el capítulo 16, así bien rapidito, donde tenemos ahí algunas exhortaciones, saludos y ya el final. Pero lo que quiero resaltar acá es lo siguiente. La iglesia de Jerusalén, aquella iglesia que comenzó en el día de Pentecostés, que tuvo un gran crecimiento, que los hermanos vendían todo, traían a los apóstoles, que se fortaleció enormemente en lo espiritual. Pero pasa el tiempo y la plata se terminó. Y están pobres, además vinieron persecuciones, sufre bastante, y estaban empobrecidos económicamente. Así que las iglesias gentiles que habían sido evangelizadas, por lo menos lo que tenemos en el libro de los Hechos, a través de los viajes de Pablo, pero que luego las mismas iglesias que Pablo fundó comienzan a propagar el Evangelio. O sea, hay un crecimiento, vamos a decir, multiplicador impresionante. Entonces, estas iglesias, formadas, por supuesto, cuando hablamos de iglesia no hablamos de edificio, hablamos de la gente que se convirtió. Entonces, debido a que la iglesia madre en Jerusalén está pasando por esta situación, comienzan a recoger ofrendas para ayudar a los hermanos de Jerusalén. Así entonces que aquí vemos el método que usa Pablo. Si usted lee con cuidado, Pablo no quiere manejar el dinero, quiere estar lejos, se nombran a otras personas que recojan el dinero y se hagan cargo de llevar la ofrenda a Jerusalén. O sea, Pablo se distancia del dinero. Una de las razones lógicas es que Pablo, como hemos visto siempre, fue criticado, difamado. Y bueno, si en presencia de él o si él personalmente recibía las ofrendas, seguramente que alguno iba a criticar esto, o quién sabe qué es lo que iba a decir. Entonces se cuida Pablo diciendo de que nombren personas que se hagan cargo de recoger la ofrenda y de llevarla. Gente de confianza, nombrada por todos los hermanos, etcétera, etcétera. No es un mal ejemplo, es muy bueno y hay que tenerlo presente. Pero la metodología, acá establece la metodología de la ofrenda y debe ser de esta manera. Si quiere puede anotar. Cada día de la semana, cada uno debe apartar según
haya prosperado. ¿Ve? Acá no había todas estas cosas que tenemos ahora, bueno, mejor no hablo, pero cada uno, un día a la semana, el primer día de la semana, ¿qué hacía? Bueno, ¿cuánto esta semana gané? Bueno, apartaba de sus ganancias lo que sentía, lo que quería, para enviar a los santos, a los hermanos en Jerusalén. Este es el método, ¿no? Y era conforme haya prosperado. Has ganado mucho, puedes ofrendar mucho. Has ganado menos, ofrenda menos. O sea, este es el método, ¿no? Bueno, y debían nombrar por carta a un encargado para el manejo del dinero, para recibirlo, transportarlo y entregarlo en Jerusalén. Bueno, interesante este detalle que quería resaltar del capítulo 16. Hay otras cositas, saludos y otras cosas, pero esto es importante tener presente en lo que respecta a la ofrenda y también el método, y además cómo Pablo se aleja de lo que tiene que ver con lo financiero. Se aleja en el sentido, él da consejos, dice cómo hacerlo, pero no maneja en forma directa el dinero. También hemos visto el tema de la resurrección, que aborda en el capítulo 15, garantizada nuestra resurrección por la resurrección de Cristo. Esa es una verdad fundamental del Evangelio. Ahora sí, con esto sí, ya terminamos la primera carta a los Corintios. Amén, me quedaron claros. Y aprovecho ahora que ustedes están ahí, y en vez de mandarle un mensajito, se lo digo personalmente, con mucho cariño, como vimos en el capítulo 13, con mucho amor, que es lo que pasará a la eternidad. O sea que acá amor abundante, para decirles cuál puede ser la tarea para la primera carta a los Corintios. Y entonces la tarea consiste en lo siguiente: elija el tema que más le interesó, más le impresionó de este libro, del primer libro. Diga por qué le interesó y diga por qué le interesó. Por supuesto, brevedad, no escriba otro libro, ¿no? En todo lo que hemos recorrido, seguramente hay muchos temas, hemos tocado mucho: divisiones, disciplina, los dones del espíritu, temas de matrimonio. No se metan las cosas difíciles. Pero, ¿qué es lo que le bendijo, le ayudó? Y diga por qué ha sido de bendición, en una forma muy breve, no más, una carilla está bien. Así que forma parte del trabajo para la primera carta a los Corintios. Con mucho amor les envío esta tarea, este saludo, y el Señor les bendice, y será hasta la próxima. Ahora sí me despido hasta la semana que viene.